Nos situamos en Buenos Aires, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, madrugada del 15 de enero de 1961. La humedad es espesa, el aire se pega a la ropa, las luces del área de carga, la zona donde se custodian mercancías valiosas, tiembla sobre el asfalto mojado. Un avión ha aterrizado hace poco y en su interior no viajan solamente pasajeros, ni equipajes corrientes, ni correo diplomático. Viaja oro, lingotes pesados, monedas de distintos países, divisas destinadas a bancos de la capital argentina. El cargamento pasa a depósito, todo parece normal. Y sin embargo, no es fruto de la casualidad. Un grupo de hombres avanza por la zona restringida con una naturalidad casi insultante. Llevan monos de trabajo, esa ropa de una sola pieza que usan operarios y mecánicos, con insignias cosidas para parecer personal autorizado. No corren, no se esconden, no levantan la voz. Caminan como quien pertenece a ese mundo. Saludan incluso a los vigilantes nocturnos, cruzan una frase y lo reducen 1 a 1. No hay disparos, no hay sangre. Y en pocos minutos abren la caja de seguridad, extraen el cargamento, arman 15 bultos y cargan 360 kilos de lingotes de oro, monedas y divisas. Un botín que para la época roza el $1.000.000. Después se marchan con la misma calma con la que otros fichan el final de un turno. Al amanecer, el país despierta con una noticia humillante: el robo más limpio de su historia reciente. Durante días, la policía busca un coche, un arma, una huella, el error en el lugar del golpe. Pero en un despacho de Buenos Aires hay un hombre que no se obsesiona con la escena del crimen. Se hace una pregunta mucho más sencilla, mucho más fría, mucho más sutil. ¿Qué van a hacer con el oro? Ahí estaba nuestro protagonista, el hombre que entendía que un delito no termina cuando se comete, termina cuando el botín intenta cambiar de piel. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Evaristo Meneses, aquel que dormía poco y observaba mucho, aquel que muchos llegaron a llamar el Sherlock Holmes argentino, aquel que sabía que la noche habla para quien sabe escucharla, aquel que pasó de los tiroteos y las redadas a la soledad del despacho cuando llegó la jubilación, aquel que, lejos de retirarse del oficio, siguió trabajando como detective privado cuando ya no tenía detrás las fuerzas del Estado, aquel que se consagró como uno de los máximos exponentes de la investigación criminal en la Argentina de su tiempo. Un policía admirado y también discutido. Pero antes debemos fijar nuestra atención en un aspecto fundamental para poder entender esta historia. Tenemos que acudir inexorablemente a la época, porque no se puede entender a Evaristo Meneses sin entender el mundo que lo hizo necesario. Nos encontramos inmersos en los primeros años del siglo XX. La ciudad moderna empezaba a imponerse, pero no lo hacía todavía con el orden pulcro que hoy imaginamos. Había tranvías, había fábricas, había barrios que crecían sin descanso, había inmigración, había cafés, comisarías de barrio, clubs nocturnos y una delincuencia que empezaba a profesionalizarse al mismo ritmo que se profesionalizan los oficios, las empresas y las fuerzas policiales. Los que tuvieron la suerte y fortuna de vivir aquella época conocieron un mundo muy distinto al nuestro, un mundo donde la palabra todavía valía, donde el prestigio de un hombre se sostenía con la presencia y con la reputación del barrio, donde el investigador no tenía ordenadores ni laboratorios deslumbrantes, pero sí debía tener memoria, oído y paciencia. En ese mundo vino al mundo Evaristo Meneses, el 26 de octubre de 1907, en General Daniel Cerri, cerca de Bahía Blanca, localidad que por entonces aún se conocía como Cuatreros. Nació en una familia trabajadora y numerosa, donde el esfuerzo no era una teoría, sino una costumbre diaria. Aunque sus tiempos de infancia, sus años felices de mocedad, transcurrieron todavía lejos de la gran capital, en aquellos primeros pasos ya se estaba formando algo que luego sería esencial: resistencia, disciplina y una atención casi instintiva al comportamiento humano. Sabido es que la infancia no siempre explica por completo al adulto, pero sí deja semillas. Y si algo parecía distinguir a Meneses desde joven, era precisamente la disciplina.
A los 13 años se trasladó a Montevideo, en Uruguay. Allí alternó estudios, trabajos y una pasión que iba a marcar profundamente su carácter: el boxeo. Y conviene detenerse un instante aquí, porque el boxeo, en personajes de esta naturaleza, no es solamente un deporte, es una escuela moral. Aprender a leer al rival, a no entrar antes de tiempo, a soportar el golpe sin perder la calma, a esperar la fisura del otro. No es fruto de la casualidad que tantos investigadores, policías o sabuesos de vieja escuela hayan sido hombres de disciplina física. Ahí se entrenaba algo más que el cuerpo, se entrenaba el nervio. Con los años, Meneses regresó a la Argentina y comenzó a trabajar en este oficio que había elegido, o que quizá el oficio terminó por elegirle a él: la policía. Ingresó en la Policía Federal Argentina sin apellido ilustre, sin padrinos visibles, sin otra ventaja que una manera muy concreta de entender el trabajo. Y se consagró poco a poco, no de un día para otro, no por una sola hazaña, no por una portada de periódico. Se consagró con paciencia, con constancia y con resultados. En aquellos años el delito urbano iba cambiando de piel, ya no bastaba el ladrón improvisado. Aparecían bandas organizadas, golpes calculados, redes de receptación, atracadores que entendían la logística del delito y sabían, además, vestirlo de elegancia. Meneses observó algo que muchos olvidaban: el verdadero ladrón no siempre tiene aspecto miserable. A veces va bien vestido, bien peinado, con las uñas limpias. Y aquella observación lo acompañaría toda la vida. Uno de los máximos exponentes del oficio detectivesco en la Argentina de su tiempo no construyó su prestigio en los despachos solemnes ni en los discursos. Lo construyó en la noche. Meneses sabía algo fundamental: la información no nace en los archivos solo la aguardan. Y antes ha vivido en las personas, en los cafés, en los taxis, en las porterías, en los bares donde alguien presume más de la cuenta, en las confidencias que se derraman de madrugada. Frecuentaba lugares nocturnos del centro de Buenos Aires, no para divertirse, para escuchar, para observar, para maniar, como se dice en el Río de la Plata, mirar con atención, estudiar el comportamiento de los demás. Tenía, claro, confidentes, tenía fuentes, tenía memoria. Ese era su verdadero despacho, no solo la oficina oficial, también la ciudad. Y finalmente, esa forma de trabajar lo llevó a la cúspide. En 1957 fue nombrado jefe de la división Robos y Hurtos, de reconocido prestigio ya entonces. Meneses se convirtió en una figura pública rara. La prensa empezó a fijarse en él. El policía dejó de ser un funcionario anónimo y comenzó a convertirse en personaje, en leyenda. Volvamos al aeropuerto, volvamos al oro, volvamos a la pregunta que lo cambia todo: ¿qué van a hacer con el botín? $1 millón en lingotes no se puede esconder durante años, no se puede gastar poco a poco como los billetes. El oro obliga a actuar. Hay que fundirlo, reducirlo, transformarlo en algo vendible. Y ahí estaba el punto débil del golpe. Meneses no se obsesionó con la escena del crimen. Entendió que la clave estaba fuera del aeropuerto, en el momento en el que aquel oro tendría que reaparecer en el mercado. Y empezó a seguir el rastro. Compras de maquinaria, laminadoras, balanzas de precisión, intermediarios. Fue lógica, fue paciencia, fue oficio. La investigación terminó conduciendo hasta la banda. Entre sus miembros estaban nombres que la prensa argentina convertiría muy pronto en personajes habituales del gran folletín criminal de aquellos años. Algo así como los Bonnie and Clyde argentinos. El caso de Ezeiza resumía una idea esencial del oficio. El delincuente más sofisticado suele caer no por el golpe, sino por la necesidad de convertir el botín en dinero. Pero ningún personaje real vive solo en la luz. A Meneses se le atribuyeron numerosas intervenciones en una época muy dura. No era un tiempo pulcro, no era un tiempo garantista, no era un tiempo sencillo, y hay que decirlo con claridad. Las décadas centrales del siglo XX en muchos países de Hispanoamérica estuvieron marcadas por una relación áspera entre fuerzas de seguridad, delincuencia organizada, violencia política y controles judiciales débiles. Meneses era admirado por muchos delincuentes por una razón paradójica. Decían que era duro, pero directo,
que no fabricaba causas imaginarias, que no negociaba, que no aceptaba sobornos. Se le atribuye una frase célebre: «No lo maten, el muerto no habla». La frase tiene algo de pragmatismo feroz y algo de verdad detectivesca. Un detenido puede revelar conexiones, un muerto solo cierra puertas. Pero junto a esa fama de eficacia y código aparecieron también acusaciones graves: apremios ilegales, violencia y el uso de la llamada picana eléctrica, un instrumento de descarga utilizado en interrogatorios de la época. Él lo negó, otros lo afirmaron. La verdad histórica en estos casos rara vez es cómoda. Lo honesto es admitir que Meneses pertenece a esa clase de personajes que no caben de todo en la estatua ni del todo en la condena simple. Fue eficaz, fue célebre, fue respetado por muchos, fue temido por casi todos y quedó rodeado por una zona gris que acompaña a no pocos policías de su tiempo. Y sin embargo, los hombres así también caen. A veces los derriba el enemigo, a veces los derriba el tiempo, a veces los derriba la política y a veces los derriba la propia institución que antes los necesitó. En 1964 pasa a disponibilidad. Poco después llega el retiro. No hubo una explicación limpia y concluyente que ordenara de todo aquella salida, pero sí quedó la sensación de una herida. Para un hombre hecho en la calle, de brigada y de operativos, quedarse sin placa era algo más que un trámite administrativo, era casi una amputación moral. La boleta, como se decía en la jerga policial argentina, para referirse a un final abrupto, no le llegó esta vez desde el AMPA, le llegó desde dentro. Y ahí comienza la segunda vida de Evaristo Meneses. En 1962 había plasmado parte de su experiencia en un libro de memorias titulado Meneses contra el AMPA. Ahí dejó por escrito casos, métodos y recuerdos de un hombre que había pasado demasiadas noches persiguiendo delincuentes. Pero su historia no terminó con la retirada de la policía. Abrió un pequeño despacho en la avenida Córdoba, muy cerca del Palacio de Tribunales, en pleno centro porteño. En la puerta podía leerse un cartel que parecía arrancado de una novela negra: Evaristo Meneses, investigaciones privadas. Y pocas veces una puerta había dicho tanto. Detrás de ese rótulo ya no había brigadas, ni patrullas, ni placas, ni autoridad oficial. Había un escritorio, un teléfono, muebles viejos, un ventilador y un hombre que seguía viviendo del mismo capital de siempre: su nombre, su reputación y su mirada. Los clientes que acudían a su oficina no buscaban espectáculo, buscaban método. Meneses no se dedicó a perseguir infidelidades de revistas sensacionalistas. Se ganaba la vida más modestamente, con investigaciones sobre siniestros para compañías de seguros. Y aquí aparece un giro interesante. En los años 50 había combatido atracos armados, bandas de asaltantes y delincuentes que entraban a bancos con pistola en mano. En esta nueva etapa empezó a investigar otra clase de criminalidad: incendios sospechosos, robos simulados, declaraciones infladas de siniestros, fraudes comerciales. El delito cambia. Ya no es el ladrón que dispara, es el comerciante que exagera pérdidas, el empresario que declara mercancía inexistente, el dueño de un local que incendia su propio negocio para cobrar la póliza. Meneses aplicaba exactamente el mismo principio que había utilizado en Ezeiza: seguir el dinero, buscar contradicciones, observar detalles. En vez de cabarets, visitaba almacenes quemados. En vez de pistolas, examinaba balances. En vez de enfrentamientos, reconstruía cronologías. El escenario cambiaba, el instinto no. Sin placa, el arma principal de un detective es la reputación. Las aseguradoras sabían que sí. Meneses firmaba un informe, ese informe pesaba. Llegaba a un comercio incendiado, observaba la estructura, miraba la dirección del fuego, preguntaba por el inventario, revisaba facturas, hablaba con vecinos. Muchos intentaban engañarlo. Algunos pensaban que el ex policía ya no tenía poder. Pero el oficio no depende del uniforme, depende de la mirada. Imaginemos una escena posible, perfectamente verosímil dentro del tipo de trabajo que desempeñó en aquellos años. Un pequeño taller mecánico declara que un robo nocturno ha vaciado su caja fuerte y sustraído piezas valiosas. La aseguradora duda. Meneses llega. No entra con sirenas, no levanta la voz. Observa el suelo, la cerradura, la posición de las herramientas. Hace preguntas simples.
¿Cuándo vio intacta la caja por última vez? ¿Quién tiene copia de la llave? ¿Por qué no hay señales de forzamiento en la puerta? Y caminaba alrededor del edificio, hablaba con un vecino y descubre que la noche del supuesto robo el propietario estuvo dentro hasta muy tarde. Y entonces las versiones no encajan. Meneses redacta su informe, sobrio, preciso, sin dramatismo. Eso también era ser detective. Y quizás, en cierto modo, un detective aún más puro, porque allí ya no contaba la autoridad, contaba solo la capacidad de demostrar. Pero no idealicemos tampoco esta etapa. Era un hombre solo. Podía seguir frecuentando ambientes para conservar contactos. Muchos todavía lo saludaban con respeto o con prevención, pero ya no era el jefe de robos y hurtos, era Evaristo Meneses a secas. Eso tenía algo profundamente humano, un investigador que se resiste a dejar de investigar, un hombre cuya identidad estaba construida alrededor del oficio y que necesita seguir siendo quien fue, aunque sea desde un despacho más pequeño y una ciudad que también estaba cambiando. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Puede un detective dejar de ser detective? ¿O simplemente cambia de escenario? Con los años aparece un contraste inesperado. El hombre de la noche también pintaba paisajes, campos, horizontes abiertos. En 1980 obtuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes. Sus manos, acostumbradas durante años a expedientes, persecuciones y noches difíciles, sostenía ahora pinceles. Quizá era su forma de equilibrar décadas de oscuridad urbana. También escribía, leía mucho. Y según se cuenta, apreciaba en Agatha Christie la claridad, la brevedad y el ingenio. Y todavía quedaba otra transformación. En 1984, Carlos Sampaio y Francisco Solano López lo convirtieron en protagonista de la historieta Evaristo. Un día acudieron a visitarlo a su despacho. Le mostraron las páginas, le enseñaron el reflejo dibujado de su propia leyenda, y el hombre de carne observó al hombre de tinta, y reaccionó con una mezcla de orgullo, recelo y distancia. Dijo que aquel personaje era más alto, más corpulento, que la ficción exageraba. Y quizás tenía razón, porque la vida rara vez cabe entera dentro de una viñeta. Pero aceptó el juego. Habló, recordó y hasta entregó un manuscrito propio. Y ese detalle dice mucho. Meneses no solo investigaba, también quería dejar su historia por escrito. El hombre y el personaje se encontraron y no terminaron de entenderse del todo. Pero ya era tarde. La leyenda había echado a andar sola. En sus últimos años vivió entre la memoria de sus casos, la pintura y la soledad. Fue viudo, no tuvo hijos y siguió siendo para muchos una figura de referencia. Algunos vecinos lo admiraban, otros lo recordaban como un policía duro de otra época. Y quizás esa sea la forma más honesta de recordarlo. Murió el 26 de mayo de 1992 a los 84 años y fue enterrado con honores en el panteón policial del cementerio de la Chacarita. Se fue el hombre, quedó la leyenda. Resolvió más de 1000 robos en apenas 5 años. Sobrevivió a tiroteos, fue acusado, fue apartado y se reinventó. Y hasta aquí nuestro homenaje a Evaristo Meneses, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio.